que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Y durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy, ya sábado, terminando y clausurando la semana 32 del tiempo ordinario. En calendario litúrgico estamos comenzando el capítulo 18 de San Lucas, en los versículos 1 al 8, hermanos y hermanas, el encuentro de la viuda con el juez inicuo, pero que también el mensaje que nos tiene es la perseverancia que debemos tener siempre en cuanto a la oración que elevamos a Dios. ¿Has escuchado tú por ahí como muchas personas ante algunas situaciones que causan molestia y que son como estorbo, dicen: no es lo mucho que molesta, sino la frecuencia con que lo hace? Pues, hermanos, van a un refrán pagano, ¿verdad? Un refrán de la sociedad, donde muchas personas se ven pues incómodas y hasta identifican como un estorbo, pues no sé, la petición de un niño, de una niña, no sé, el llanto de un niño o de una niña, no sé, la súplica de alguien. Pero ese refrán lo que da base es a que la persona ayude ante la situación que tiene de frente, no por la necesidad que tiene el que está pues con su molestia o con la frecuencia que lo hace, sino por quitarme ese peso yo de encima. No estoy ayudando a la persona, estoy ayudándome a mí para sacarlo para un lado, para que no me moleste, para sacar este estorbo, porque me va a explotar la cabeza si sigo escuchándolo o escuchándola. Esa no es la actitud, hermanos y hermanas, y eso es lo que Dios quiere decirnos hoy a través de Jesús, que tenemos que evitar nosotros, y especialmente, hermanos y hermanas, porque esta parábola en sí no nos refleja a nosotros quién es Dios a través de este juez que es malo y que es inicuo, sino que la enseñanza radica totalmente en el personaje de la viuda, quien es la que se lleva ahí en la enseñanza para nosotros. Ella es la que nos evangeliza con su perseverancia. Así las cosas, mira cómo es la idea fuerza para nosotros entrar de lleno a la meditación y a la reflexión de la palabra de Dios hoy. Dios tarda según tú y yo, pero Dios no nos olvida según Jesús. Vamos a tener este pensamiento claro, que es la razón iluminada a través de la fe, según vamos elaborando nuestra reflexión y meditación del mensaje que Dios tiene para nosotros. Hermanos y hermanas, la enseñanza de Jesús hoy en su palabra es evidente y es clara y está manifestada ya al arrancar el texto bíblico en el verso 1. Orar siempre sin desanimarse jamás. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Jesús. Otras versiones, hermanos y hermanas, de este mismo texto hablan de que es preciso siempre orar sin desfallecer. Esta otra clave, que no desfallezcamos nosotros siempre en la oración. Algunos hablan de que esta parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hermanos y hermanas, aquí la pregunta clave sería preguntarnos tú y yo hoy, en la oración que yo hago delante de Dios, en esa súplica de petición, de intención que yo tengo ante Dios,
para que algo se solucione, para que algo divino venga, para que alguna bendición ocurra en mi vida y solucione la crisis por la que estoy pasando, la situación problemática que estoy enfrentando, hermanos y hermanas. En nuestra oración, ¿qué nos puede desanimar a ti y a mí? ¿Qué es aquello que en nuestra oración nos puede hacer desfallecer? ¿Y qué es lo que tal vez nos hace desmayar? Y esto significa que dejo de orar, que no continúo orando. Muchos dicen, hermanos y hermanas, y enfocan que el problema es la tardanza en el cumplimiento de lo que pido en la súplica por parte de Dios. Si hay cosas que a veces nos descontrola, que nos hace quitarnos de la oración, de no continuar orando, es precisamente eso que interpretamos nosotros, que es que Dios tarda. No me ha respondido. Llevo tiempo orando y no veo pues la mano de Dios ni su espíritu sobre aquello que le estoy pidiendo que me resuelva. Esta parábola de la viuda, hermanos y hermanas, ante el juez que es inicuo, trata sobre la perseverancia. Escúchalo bien. La perseverancia que tenemos que tener ante la súplica. Esta viuda nos evangeliza y eso es lo que Cristo quiere que veamos en el mensaje, en la enseñanza que tiene, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque ella no desfallece, ella no se desanima, ella no se desmaya. Ahí tenemos nosotros el ejemplo, hermanos y hermanas. La viuda es capaz de no desfallecer en la oración, no desanimarse en su petición y no desmayarse ante la súplica, hermanos y hermanas, porque es una oración que hace constantemente, no solamente constantemente, sino consistentemente. Ya nos están dando las claves del modelo de la oración. Acuérdate que cuando Jesucristo nos enseñó a orar en aquel momento es porque somos hombres y mujeres de oración, padre y madre de oración, esposo y esposa de oración. Somos apóstoles de la oración, somos discípulos de la oración y tenemos que tenerla cerca de nosotros. Esta pobre viuda, hermanos y hermanas, está ante un juez que le puede resolver la situación. Ese es su recurso que tiene a su mano, que es terrible. Lo describe la palabra de Dios como alguien que es terrible y que es inicuo. Pero es el único recurso que tiene la viuda para poder suplicar porque se le haga algún tipo de justicia. La palabra es clara. Este juez, hermanos y hermanas, es un inmoral. No temía a Dios para comenzar. O sea que creer en Dios, hermanos y hermanas, no tenía ningún tipo de cambio en esta persona. Y no solamente eso, ni la gente le importaba. Dice el versículo 2 de hoy. Pero la súplica de la viuda, que vemos que es una viuda pobre, que es una mujer y que es una persona de los pequeños, hermanos y hermanas. Ya con esa descripción, es pobre, o sea que está dentro de una situación económica terrible, es mujer que estaba en un segundo plano y a veces pues ni vista, ignorada por los demás, y para colmo es viuda, que probablemente había perdido el esposo, que era quien la mantenía en estatus en la sociedad, y a lo mejor no tenía ni tampoco hijos, hermanos y hermanas, que estos son los pobres de Dios. Esa mujer, con todo eso que tiene ya encima, viene suplicando algo que es urgente, hermanos y hermanas, pues en la reclamación de ella ante el juez, lo que está pidiendo es justicia ante mi adversario. Quiere decir que alguien estaba haciéndole daño, alguien la estaba privando a ella de su bienestar, o alguien abusaba de ella de alguna forma. Alguien en su vida se identificaba como un agresor y ella es una de las pequeñas, hermanos y hermanas, de las pobres de Dios. Eso lo vemos en el versículo 3 de hoy. Dice, hermanos y hermanas, la palabra que durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Versículo 4 de hoy. Pero que entonces el juez interpreta aquella perseverancia, hermanos y hermanas, de la viuda ante su petición. El juez la interpreta como una molestia, algo que está estorbando, y que entonces eso es lo que lo motiva a él a que hacerle justicia, pero es para quitarse de encima el estorbo, es para quitarse de encima la molestia. Él mismo lo dice, si no, me romperá la cabeza. Eso está en el versículo 5 de hoy. Lo que te dije al principio, cuando vemos esa molestia, cuando vemos eso como un estorbo, esa constancia, esa consistencia
esa perseverancia de alguien en buscar algo, hermanos y hermanas, si lo vemos como molestia y como estorbo, no queremos ayudar a la persona. Lo que queremos es ayudarnos a nosotros mismos, quitarme esto de encima, aquí está lo que pides, te resuelve el problema, sal de mi vida. Ese tipo de ayuda, hermanos y hermanas, ese tipo de caridad no es buena. Por eso tenemos que tener claro lo que está pasando con este juez, que el propio Jesús nos lo va a recordar. Aquí lo que tenemos que aclarar, hermanos y hermanas, es que este juez no simboliza a Dios. Y ten cuidado cuando interpretes esta parábola. Ese juez no puede ser Dios, hermano, porque ese juez es malo. Ese juez es inmoral. Ese juez no tiene ética. Ese juez es lo que llamamos un juez inicuo. No es Dios. ¿Por qué lo podemos decir? Pues, hermanos y hermanas, porque Dios, nosotros que le suplicamos y estamos llamados siempre a hacer oración y acudir a Él como nuestro recurso para solucionar muchos de los problemas que tenemos, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros le causa molestia a Dios con nuestra oración de súplica. Nosotros no le causamos molestia. Eso quiere decir que nosotros no incomodamos a Dios. Y eso es importante tenerlo en mente. Y Dios, hermanos y hermanas, no tiene ninguna razón o por qué no hacernos caso por un largo tiempo, que son los fallos que tiene este hombre, hermanos y hermanas. Eso no puede ser Dios, hermanos y hermanas. O sea, si nosotros pensamos que este juez es Dios, lo que Cristo estuviese diciendo en la parábola es que Dios nos atiende o acoge nuestra súplica, pues con la idea de quitarse lo estorbo que somos nosotros y la molestia que somos nosotros de encima. Jamás podemos nosotros pensar acerca de un Dios como el nuestro, que es todo amor, providencia divina, un Dios de compasión, un Dios de comprensión, un Dios de toda misericordia, hermanos y hermanas, que nos esté respondiendo a nosotros las oraciones para salir de nosotros, o porque le causamos un estorbo, o porque le causamos una molestia. Por eso Jesús quiere, hermanos y hermanas, que nos fijemos, dice la palabra hoy, en el juez malo. En ese versículo 6 de hoy, el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? Y luego del versículo 6, hermanos y hermanas, inmediatamente Jesús hace una pregunta en el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicias a sus elegidos si claman a Él día y noche? Ahí está la perseverancia, la constancia. Día y noche, mientras Él deja que esperen, ¿no? En el versículo 8, Cristo mismo le responde: yo les aseguro que les hará justicia. Lo va a hacer y lo hará pronto. Eso es lo que Jesucristo quiere enfatizar ahí, hermanos y hermanas. O sea, pendiente, hermanos y hermanas, si en los casos de la tierra, donde hay tanta malicia y maldad, hay personas que son capaces de resolverle pues problemas a otros, resolviéndolos de ellos por la molestia y el incomodo que le causamos. Eso es en el mundo malo, en el mundo inicuo, en el mundo de la injusticia, en el mundo de la corrupción. Si eso ocurre allí y la gente con su insistencia que causa molestia le resuelven las cosas, ¿cómo será con un Dios que es todo amor? Que es el punto espiritual. ¿Cómo será con un Dios que está lleno de misericordia? Y tú lo sabes, con un Dios que está lleno de compasión y de comprensión, que yo siempre repito aquí, que eso es lo que nos favorece a nosotros de tener seguridad en que aquello que le pedimos a Dios, hermanos y hermanas, va a ocurrir y va a venir sobre cada uno de nosotros. Muchos hoy, hermanos y hermanas, se preguntan: si hay un Dios que es justo, como dice Jesús, ¿por qué no hace justicia? Hay gente que se hace esa pregunta hoy. ¿Por qué muchos pedimos justicia ante todo lo que está pasando en el mundo? Que se arreglen las cosas, ¿verdad que sí? A ver si todo esto de la criminalidad termina, a ver si todo esto del aborto termina, a ver si todo esto que está pasando en el mundo de la inmoralidad, de la pornografía, de los abusos sexuales, hermanos y hermanas, de los robos, ¿verdad? De grandes enfermedades que aquejan a toda persona de cualquier edad, grandes sufrimientos en familia, en matrimonio, en la propia iglesia, sacudidos, hermanos y hermanas, por las cosas malas. Pedimos justicia. Entonces uno dice: caramba, hay personas que piensan eso. ¿Por qué no hace justicia si es un Dios justo? La viuda, hermanos y hermanas, como otras personas, y también como tú y yo, está cansada de ver tanta injusticia y está cansada de ver tanta corrupción. ¿Quién de nosotros no?
Y no solamente en el mundo, como hemos dicho, en el núcleo familiar de nosotros. Pues hermanos y hermanas, Jesús hoy nos exhorta a pedirle a Dios que haga justicia. No podemos desfallecer. Veamos lo que veamos, nosotros no podemos desfallecer. Sea pequeño o sea de un tamaño grande, sea que afecte a unos, sea que nos afecte a nosotros personalmente. Y Dios se encargará, de lo que está diciendo Jesucristo con esas palabras, de remover, hermanos y hermanas, personas que provocan la injusticia y el mal y hasta los obstáculos que están en el camino, que son los que impiden realmente la venida de esa justicia que viene por parte de Dios, hermanos y hermanas, de esa presencia del reino, que no es otra cosa más que la obra de Dios que repara, que soluciona, hermanos y hermanas, todas esas cosas que nos afectan. Y Dios, hermanos y hermanas, lo hará. Es lo que garantiza la palabra de Dios hoy. La vida, hermanos y hermanas, en el mundo en que tú y yo vivimos puede resultar injusta a veces. Es más, y hasta absurda. Cuando tenemos el sentido correcto de la vida, uno se da cuenta, hermanos y hermanas, con todo lo que dice Jesucristo en su palabra, que el mundo es injusto en muchas cosas y hasta absurdo. Pero si ese razonamiento no está iluminado por la fe, hermanos y hermanas, algunas personas que no tienen fe se burlan de Dios. Se burlan de Dios. Y hasta se burlan de nosotros. Tú sigues orándole a ese Dios y continúa el aborto. Tú sigues rezando el rosario a la Virgen María y mira, siguen los divorcios. Tú sigues yendo a misa y haciendo intenciones en la misa porque haya salud en medio de la enfermedad y siguen los grandes casos de cáncer que se lleva a todo el mundo por el medio. Entonces, a veces somos objetos de burla nosotros y hasta Dios es objeto de burla. Eso es la fe sin razonamiento. Por eso Jesucristo al final nos va a advertir si esa fe que Él cree que debemos de tener y que Él quiere que tenemos la va a encontrar. Y Dios, hermanos y hermanas, va a estar pendiente también acerca de eso. Ciertamente, hermanos y hermanas, que Dios tiene responsabilidad sobre el mundo. Por eso Cristo nos dice que oremos a Él para que practique su justicia en el mundo y que Él va a obrar pronto, hermanos y hermanas. Lo que Cristo nos está diciendo es que Dios es responsable. Dios no se ha desentendido del mundo. Y no solamente eso, Dios no ha perdido el control de la situación del mundo, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Pero no solamente eso, hermanos y hermanas. Si Dios es responsable del mundo y por eso le pedimos ayuda ante la injusticia y todo lo malo que vemos, tú y yo también tenemos que reconocer que somos responsables también nosotros ante lo que está pasando en el mundo. También nosotros. Que Dios nos ayude y que también nosotros ayudemos. No nos podemos limpiar las manos, salir de esto para yo resolver un problema mío, ¿verdad? Ayudo a los demás, pero ahí paro todo y no tengo conciencia de lo que la otra persona está necesitando, hermanos. Yo tengo una responsabilidad sobre lo que está pasando en el mundo y por eso le pedimos ayuda a Dios en su justicia, pero también nosotros ponemos nuestra mano en ese amén en la oración, que así sea, con tu ayuda y con mi ayuda. Como dice el refrán, hermanos y hermanas, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir ese refrán? Pues Dios hace su parte, pero yo no me quedo cruzado de brazos esperando aquí a que Él obre. Yo también hago mi parte, tomo mi iniciativa, busco la justicia, corrijo lo que haya que corregir, ayudo, porque también yo debo de depositar mi granito de arena en todo aquello que estamos solicitando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta parábola nos llama a que roguemos a Dios por su justicia y hagamos justicia nosotros también con nuestro gran amén. Toda oración lleva un amén, de que así sea. Y eso involucra a Dios y nos involucra a nosotros. Hermanos y hermanas, te pongo un ejemplo ya casi antes de terminar sobre esta reflexión de hoy. La mamá de San Agustín era Santa Mónica. Santa Mónica invirtió 40 años de su vida orando por la conversión de su hijo San Agustín. Si quieres saber qué tipo de vida llevaba San Agustín antes de conocer a Jesucristo, tendrías que leerte las confesiones de San Agustín. San Agustín, hermanos y hermanas, se fue para el mundo sin Dios. Se metió en religiones de su tiempo que no eran realmente cristianas.
tuvo hasta un hijo nacido de una mujer en una relación ilegítima. En aquel tiempo le llamaban bastardo a esos hijos. O sea, vivió una vida loca, hermanos y hermanas, así lo queremos ver. Y su mamá tenía ese gran deseo, esa gran esperanza de que orándole a Dios, su hijo se convirtiera, cambiara su vida. Entonces comenzara a vivir como un verdadero hijo de Dios. 40 años orando, hermanos y hermanas. 40 años que te presento yo, donde esta mujer, Santa Mónica, no desfalleció, no se desanimó, no se desmayó, fue constante, perseveró, consistente. 40 años. ¿Sabe qué? En la oración creó una zapata grande, porque lo que estaba buscando era una conversión con convicción. Si ella estuviese buscando otra cosa, hermanos y hermanas, no hubiese estado 40 años orando por la conversión de su hijo. ¿Por qué? Porque entonces hubiese pues clamado, utilizado su ser madre y pedirle a su hijo: compláceme, por lo menos compláceme y conviértete. Y tal vez San Agustín hubiese dicho: pues por complacerte a ti me voy a convertir. Pero ese es el tipo de conversión express. Ese es el tipo de conversión: levanto la mano, creo en Dios, pero sin convicción, hermanos y hermanas. Y por lo tanto no hay cambio de corazón, no hay transformación del alma. Y esos son los que duran en su cambio y en su transformación. Una semana, un mes, 6 meses y luego se quitan. No. Mónica estaba buscando para su hijo Agustín, hermanos y hermanas, una conversión con convicción para siempre. Y tomó 40 años. Dios nunca la desatendió y se logró. Y sabemos la historia. San Agustín se convirtió en sacerdote, en obispo de la iglesia, doctor para la iglesia, y adquirió la santidad. ¿Ve, hermanos y hermanas, la perseverancia? Y así tenemos nosotros que entrar también de lleno a entender las cosas de Dios. Mira, hermanos y hermanas, cuando Dios parece y aparenta tardar, como pensamos algunos de nosotros, en contestar esa súplica nuestra que le llevamos a Dios en todo momento, algunos llegan a pensar, hermanos y hermanas, que las cosas empeoran. Si Dios no atiende, si no veo lo que Dios está haciendo, esto va a empeorar y se va a poner peor si Dios no viene y me ayuda ahora, en este momento. Lo necesito ahora. Algunos creen, hermanos y hermanas, que el cuarto se va a llenar de agua, que los nudos se van a complicar tanto que después no habrá quien los desate. Eso pasa, hermanos y hermanas, porque somos seres humanos. De hecho, la misma palabra, pues, a veces lleva a las personas a pensar así, porque la palabra dice que la fuerza del mal será tal que en muchos el amor se va a enfriar. Si dejas, Señor, que pase más tiempo, se va a enfriar todo esto y será peor. Léete Mateo 24, capítulo 12, o San Lucas, hoy también en el capítulo 21, versículo 26. La fe se puede debilitar con ese tipo de pensamiento, hermanos y hermanas. La fe puede desmayar y la fe puede desfallecer. La oración está envuelta dentro de la fe y por eso lo estamos diciendo. Y hasta desmayar, desfallecer y debilitar, hermanos y hermanas, es cuestión de que mucha gente pierde la fe en esta situación de no ser constante, de no perseverar, ¿no? Mucha gente puede perder la fe y ese es el gran peligro. Y eso es lo que Dios también quiere evitar de parte de todos nosotros. Por eso Jesús asegura que Dios hará justicia. Tengamos fe, hermanos y hermanas, y responderá pronto, dice ese versículo 8. Esto es cuestión de creerlo, pero, hermanos y hermanas, convencidos. Por eso Jesús hoy nos pregunta, y esta pregunta de examen de conciencia. Esto es lo que Jesucristo quiere que nosotros respondamos después de sacarle la moraleja a esta gran parábola, hermanos y hermanas. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Este tipo de fe de esta mujer que es la viuda, hermanos y hermanas, en otras palabras, si no lo entiendes, el final de la parábola de hoy, escúchalo de esta forma. ¿Tendremos tú y yo el valor de esperar cuando oramos? ¿Estás dispuesto a esperar cuando estás orando? ¿Estás dispuesto a tener paciencia? ¿Estamos dispuestos a tener paciencia cuando le oramos a Dios estas súplicas y estas peticiones? Aunque Dios se demore, hermanos y hermanas, según nosotros, hermanos y hermanas, aunque parezca que Dios no me está atendiendo,
Recuerda nuestra idea fuerza, hermanos y hermanas. Dios tarda según nosotros, según tú y yo. Pero Dios no nos olvida, es lo que está diciendo Jesucristo nuestro Señor. Dios no nos olvida. Por lo tanto, nunca molestamos a Dios. Y esta parábola no se trata de que molesta a Dios, incomoda a Dios para que te responda y salga de ti. No, Señor. Esa no es la recta interpretación de esta parábola. Esta parábola lo que quiere decirnos es, hermanos y hermanas, persevera y sé constante. Te tome el tiempo que te tome, porque Dios responde toda petición. Lo que pasa es que Dios deja pasar ciertas cosas, hermanos y hermanas, para que lo que Él vaya a hacer envuelva no solamente a ti, sino también a otros que están alrededor, que necesitan ser respondidos también, para que así esté en orden lo que yo busco de parte de Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos presenta en este sábado el Salmo 111, hermanos y hermanas, que nos habla acerca de así es el justo delante de Dios. Y el justo tiene perseverancia y constancia en la oración. Oremos al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país, los retoños del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su honradez que durará para siempre. Brilla como luz en tinieblas para los de recto corazón. Él comprende, es clemente y es justo. Le va bien al compasivo y al que presta, y lleva sus negocios en conciencia, pues nada logrará perturbarlo. El recuerdo del justo será eterno. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, y te irá bonito. Sobre todo serás bendecido. Amén. Hasta mañana.